Hola jóvenes, espero que estén muy bien hoy día. Esta es una clase en un formato especial, es un formato de cápsula. Por la situación en la que vamos a hacer las clases de esta forma, en el sentido de que se van a hacer grabadas y después se suben a la plataforma para que ustedes las puedan revisar. En particular, lo que vamos a ver hoy día es una continuación de lo que hemos visto hasta ahora, básicamente SQL. Vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas, nuevas formas de hacer consultas, irlas complicando de a poco en el tiempo. Hasta ahora lo que hemos hecho es hacer consultas relativamente simples en términos de que son consultas en que se proyecta, bueno, asterisco muchas veces, y generalmente las consultas provienen de una combinación de unos joins que se hacen entre tablas. Y también hemos visto algunas formas de filtrar los resultados y poder escoger las filas que yo quiero que aparezcan, digamos, como resultado de la operación. Lo que vamos a ver hoy día son un par de formas en las cuales nosotros podemos combinar esa información para poder obtener lo que andamos buscando, obviamente, y nuevas formas para seguir filtrando. ¿Ya? Porque hay veces en que la información que andamos buscando, para llegar a ella, lo que sabemos hasta ahora no es suficiente. Así que vamos a ver eso. Bueno, en particular, hoy, como ustedes saben, por un lado hemos usado bastante la consola de práctica y también hemos usado bastante la consola, la otra, esta. Esta es la de destrucción y esta es la que tiene algunos esquemas que están aquí, como ustedes saben, están ahí puestos. Hoy día nos vamos a empezar a alejar un poco de eso. Yo espero que con el avance del trabajo práctico que han hecho ustedes en el taller, ustedes ya tengan instalado Postgres o algo equivalente. Y lo que vamos a hacer hoy día es directamente ejecutar consolas usando un cliente para conectarse a bases de datos. Ya no es la consola, no es la página web, sino que ya es una aplicación hecha para hacer esto. En términos prácticos hay muchas de estas aplicaciones que hacen lo mismo, que sirven para lo mismo. Y en particular la que, la que yo estoy usando, la que a mí me gusta usar, que es la que más me ha gustado desde hace un año, digamos que la encontré, esta que se llama The Beaver, pero hay otras. De hecho, Postgres trae una que se llama pgadmin, que es buena, es suficiente, pero yo prefiero esta. Bueno, en particular, lo que vamos a hacer ahora, o los ejemplos que les voy a mostrar, son basados en una base de datos que ya está poblada con información y que técnicamente la base de datos es una copia de la base de datos del Tongoy. Ya que ahí hay profesores, estudiantes, cursos, asistencias, hay harta información. En particular voy a usar la información de los cursos para demostrar un par de cosas nuevas que yo creo que ustedes deberían aprender. En particular, este software es muy fácil de navegar. Aquí yo ya estoy conectado a la base de datos que yo quiero ver. Y bueno, aquí hay tablas que son las que tienen la información que yo ando buscando. Bueno, en particular, para hacer estos ejemplos, yo voy a usar una tabla que se llama cursos. Curso. Y acá abajo, cuando yo ejecuto la consulta, aquí yo apreté Control Enter para ejecutar la consulta. Me entregó el listado de los cursos que están registrados en esta tabla. Y una cosa que yo siempre les he dicho y que no se olviden, a menos que uno ponga un order by específico, no hay garantía en el orden en que se me entreguen los resultados. Y aquí se ve claramente, no hay un orden, no hay ningún tipo de orden en esto. Si yo quisiera, por ejemplo, order by nombre, el nombre del curso, por ejemplo, ya ahí empieza a tener un poco más sentido de lo que uno podría esperar. Pero a menos que uno no le, a menos que uno le ponga order by, los resultados vienen sin orden. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿O qué es lo que yo les quiero mostrar? Lo que yo les quiero mostrar ahora es que hay veces en que uno tiene que
buscar cosas y la búsqueda depende de que eso que yo ando buscando exista en otro lado. Bueno, o puede ser ahí mismo también, pero depende de que algo exista. ¿Ya? Para hacer esto bien, les tengo que explicar otra tabla que se llama relación, que es la tabla de ejemplo que vamos a usar. La tabla de relación es una tabla que lo que hace es hacer el enlace. Es una tabla, a ver, que tiene, fíjense, el bloque, el día, la sala, el curso, el profesor, el semestre. Esa, esa tabla es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sextuaria, algo así, en el sentido de que una tupla en esa tabla representa que hay un profesor haciendo un curso en una sala, en cierto día, en cierto bloque y en cierto semestre en el tiempo. Eso es lo que representa una tupla de esa tabla. Entonces, para que sea útil, primero lo que voy a hacer es filtrar esto. Yo sé que el código del semestre internamente es el 14, así que no hay problema con eso. El semestre 2020-10. Y ahí están. Cada vez que ustedes entran al Tongoy y ven una cajita que es como que el horario, digamos, que el profesor está haciendo un curso, es porque esa cajita es una tupla en esta tabla. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría listar los cursos, los cursos que no tienen, que no están siendo usados en este semestre, por ejemplo. Entonces, uno se podría cuestionar cómo hacer eso, porque cómo yo le pongo acá el filtro, o sea, si yo hago insertar, si yo hago esto, si yo ejecuto esta query, y ahí está la query, ¿cómo yo puedo seleccionar aquellos cursos que no están en la otra tabla? Que no están. Pero yo no quiero perder el curso, o sea, yo quiero simplemente que me seleccionen las filas. ¿Ya? Entonces, la forma correcta de hacer esto, o podríamos hacer la pregunta al revés, quiero los cursos que realmente están al otro lado. Pero ahí yo podría simplemente hacer el join, o sea, es cuando si yo hago el join entre, por ejemplo, curso C, inner join, relación, R on, C, R, R.curso, esto me lo sé de memoria, así que no sé. ¿Ya? Y acá filtro where R.semestre es igual a 14. Yo al hacer eso, yo al hacer eso, estoy seleccionando todos los cursos que están siendo usados en la tabla de relación. Si es que yo tuviera un curso acá que no estuviera siendo referenciado desde la tabla de relación, no aparecería en este listado. El join se encarga de hacer eso. Y espero que se lo tengan claro en este punto del tiempo. Cuando yo hago inner join, cuando yo hago inner join entre dos tablas, si es que entre la tabla A y la tabla B, o sea, A inner join B, si es que hay un elemento de la tabla A que no está siendo referenciado en la otra tabla, esa tupla no aparece en los resultados. Así de simple. Por eso partí preguntando cómo yo podría saber los que no están. Los que no están. Porque es más complicado. Entonces, una forma o la forma mejor de hacer esto es, voy a copiar esto para que lo vean, para que lo vean, es hacer la pregunta la pregunta tal cual. Dame los cursos que no existan en la otra tabla. Porque el exista es un operador válido en SQL. Y miren, esta consulta que yo escribí recién, la voy a reescribir usando esta sintaxis. Bueno, no es una sintaxis, pero una otra forma de hacer esto. Eh,
Dame todo, dame todo, proyéctame todo desde los cursos donde existe algo. ¿Qué significa esto que escribí? El where, acuérdense, el where es lo que hace es evaluar algo, es un predicado, y que se evalúa para cada una de las tuplas que están siendo candidatas o que sobrevivieron a todos los joins. En este caso tenemos una sola tabla, así que ese predicado, esa función se evalúa para cada tupla de la tabla curso. Y en este caso, el exist es un operador que básicamente nos dice o nos permite saber si es que esa consulta existe. Si es que retorna aunque sea un elemento. Si retorna dos, también. Si retorna tres, también está bien. Si retorna ninguno, entonces no está mal. Retorna falso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto es una consulta que se ejecuta para cada una de las filas que yo estoy seleccionando. Y en este caso, fíjense que el alias de este curso es C y que yo uso acá. Y en este caso yo estoy haciendo una consulta a la tabla de relación, estoy filtrando, preguntando todas las cajitas del horario que tienen que ver con ese curso y estoy diciendo además que yo quiero que solamente sean del semestre 14, que es el semestre actual. Si es que esta consulta retorna algo, o sea, si es que existe, entonces esa fila de la tabla curso pasa, digamos, a la tabla, al resultado y se muestra. Y acá se proyecta con un asterisco. ¿Ya? Yo podría hacer la pregunta al revés, y es la primera pregunta que yo les dije. ¿Cómo yo podría preguntar todas aquellas filas de curso que no están siendo usadas este semestre? Y aquí están. El no existe. Si es que no existe esto, entonces esta cosa completa da verdadero y por lo tanto la fila correspondiente se muestra o pasa los resultados. Y fíjense, a ver, yo podría, este es el curso, sigue siendo el curso, por lo tanto este es el ID del curso. Entonces yo podría decir, probemos, select asterisco from relación where curso es igual a tanto, 8, and semestre es igual a 14. Up, nada. Entonces, efectivamente, a través de esta consulta, nosotros pudimos determinar que todos estos cursos que están en la tabla, no están siendo usados en la tabla de relación. O sea, son cursos que este semestre no están. Pero puede ser, por ejemplo, que este 8 haya sido usado en otro lado. Por ejemplo, vamos a ponerle acá semestre para que nos diga solamente los semestres. Semestre 1, 9. Por ejemplo, ahí, en todos esos semestres, ese curso, digamos que se dictó. Pero ni en el 13 ni en el 14 se dictaron. Interesante, ¿no? Y lo mismo sucede con todos estos que están acá, digamos. De hecho, ¿cuántos serán? Serán, sí, 4.836 cursos. ¿Ya? Un detalle. Bueno, eso es lo que sucede con este operador. Nos permite poner condiciones que dependan de la existencia de algo que yo pongo acá adentro. ¿Ya? Pero aparte de esta forma, hay otra forma de responder la pregunta que les hice. Por ejemplo, veamos esta. Yo quiero saber todos los cursos que están siendo utilizados en este semestre. Ok. Partamos la solución desde el final. Miren. Select curso from relación where semestre es igual a 14. Esto lo que hace es listarme todos los cursos, el ID de los cursos de la tabla de relación del semestre tanto. ¿Ya? Están todos los IDs. Entonces yo podría aprovechar eso
Y usando otro operador que es muy útil en SQL, yo podría hacer CL asterisco, from curso, C, vamos a ponerle C ahí, por si acaso, where c.id in, ay, perdón, ahí está. ¿Qué significa esta cosa extraña? Significa, desde la tabla curso o desde el join que yo estoy haciendo, seleccióname las tuplas o las tuplas que sobreviven son aquellas en las cuales el ID del curso está nombrado en alguno de este conjunto de resultados. Recuerden que yo cuando ejecuté esto, y la gracia del dbeaver es que yo puedo seleccionar esto y ejecutarlo. Control enter. Y ahí me dice cuál es el resultado de esta consulta y ahí están todos los ID de los cursos. Entonces, imagínense que esto es simplemente una lista infinita con todos los ID que están ahí, no son inventados. Entonces esto me dice que de cursos solamente van a sobrevivir o van a pasar al resultado todos los IDs que estén en esta lista. Ahora, como esa es la forma correcta de escribirlo, yo lo pongo ahí. ¿Ya? Y esto me podría responder la primera pregunta. Pero ¿cómo yo respondería la segunda de los que no existen? Bueno, yo podría hacer el equivalente. Not in parece que era. Y ahí estamos. Entonces me va a seleccionar todos los cursos cuyo ID no está en el listado de cursos del semestre. Fíjense que ya tenemos como varias formas de responder lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto son herramientas, formas de filtrar, formas de eh, evaluar las tuplas que me están saliendo como resultado para poder ir filtrando hasta obtener lo que yo quiero buscar. ¿Ya? Entonces, exist, in. Y con sus negativos, not exists y not in. Exists. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ok? Bueno, otra cosa interesante que les quería mencionar hoy es que hasta ahora nosotros hemos aplicado funciones y filtros que tienen que ver con que yo hago joins entre tablas y después de esa tabla gigante, que es el resultado, yo filtro las tuplas. Yo le aplico funciones a cada una de las tuplas y veo si esa tupla está seleccionada para llegar al resultado final. Y después la proyecto. Pero quedémonos ahí. Hay veces en que no es posible con una sola consulta obtener todo lo que yo ando buscando. Ya sea porque, por ejemplo, estoy buscando algo, por ejemplo, nombres y roots, por ejemplo, pero hay muchas fuentes de los datos. Entonces, al final, lo que yo ando buscando es como si yo pescara lo que viene de una tabla o de una query, de otra query, de otra query y necesito unir todo. Eso es tan común que el SQL lo trae, permite hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un ejemplo. Voy a buscar alguna tabla interesante acá. Ya. Fíjense que el curso tiene nombre y código. Acá hay una tabla que se llama sala, que tiene ID nombre, por ejemplo. ¿Ya? Select asterisco from curso. Y este tiene ID y nombre también. Entonces, imaginémonos que tenemos un problema, que tenemos que hacer una consulta y que algunas filas vienen de la tabla curso y algunas filas vienen de la tabla sala. No sé, es muy extraño, pero imaginémonos que sea así. E imaginemos también que las queries son complejas, que son curso, inner join, algo más, algo más, algo más, y tal vez la sala también es inner join, otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos mezclar eso? Básicamente, el resultado que tenemos de una consulta, el resultado de la otra consulta, pegarlos para que salgan así, no para que salgan así.
Porque para hacer eso simplemente hacemos un join, o sea, el hecho de poner una tabla al lado de la otra, podemos hacer, por ejemplo, cross join y mezclar todas con todas. O hacer un inner join y ver si es que hay algún atributo que se repita. Pero si nosotros queremos ponerlas así, es otra cosa. Y se llama, les voy a decir, concurso where sección es igual a C1, por ejemplo, cualquier cosa. Y se el asterisco from sala where cd, no me acuerdo cómo se codifica eso. Mm, eh, la palabra completa. C es igual a Coquimbo. Entonces aquí le voy a poner nombre. Entonces por un lado tenemos los nombres de los cursos que a nosotros nos interesan y le vamos a poner un filtro absurdo que tenga una E con tilde, por ejemplo. ¿Hay alguno? Sí, hay algunos. Y acá las salas que tengan eso. Si yo quisiera lograr lo que les decía recién, que aparecieran así, yo tengo que poner unión. Y esas dos consultas que estaban separadas se transforman en una sola. Y acuérdense, a menos que yo ponga un order by, no hay ninguna garantía del orden en que se ejecutan las cosas. Fíjense, aquí incluso, aun cuando uno podría decir, van a aparecer primero los de la tabla curso y después los de la sala, no, fíjense. Aquí hay una sala, acá hay un curso, acá hay un curso, acá hay una sala, etcétera. ¿Ya? Pero se hizo lo que tenía que hacer. ¿Ya? Y funciona. Ahora, lo que les dije recién, las dos consultas se transforman en una sola. ¿Ya? Entonces, estas dos son una consulta. Si yo quisiera ordenar esto por nombre, tengo que poner acá abajo nombre. Y ahí apareció ordenado. Si yo cometiera el error de poner esto acá arriba, por ejemplo, acá, de hecho me dice que no es correcto. En el caso de una unión, es obligatorio que el order by vaya después. Y ahí lo tengo. Y todo bien, porque está ordenado por nombre. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos querido sacar no solamente el nombre, por ejemplo, todas las columnas? Y yo le pongo asterisco y asterisco. Claro, porque yo, en mi inocencia, yo quiero sacar todo. Pero tal vez yo no pensé yo no pensé en algo. Que la tabla curso tiene no sé cuántas columnas y la tabla sala tiene otra cantidad de columnas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Para yo poner arriba de otra una tabla que tiene distinta cantidad de columnas. Entonces, de hecho, el motor nos reclama que para que esto pueda ser una unión, deben tener el mismo número de columnas. Y por ejemplo, vamos a escanear esto. ID, nombre, código, distancia. Voy a escribirlo acá. ID, nombre, código, sección. Y vamos a poner acá esto, ejecutarlo. Y acá sale ID, nombre, sector, sede, por ejemplo. Ya. Entonces vamos a poner acá ID, nombre, código, sección. Y aquí le vamos a poner ID, nombre, sector, sede. Y ahí estamos bien. Vamos a sacarle el order by para ver si se mezclan de nuevo. Ahí está. Entonces, mientras se cumplan dos prerequisitos, las uniones funcionan. Y los dos prerequisitos son de que la cantidad de columnas tiene que ser equivalente, o sea, no equivalente, igual, y los tipos de los datos también tienen que ser compatibles. Imagínense que yo aquí le agrego algo
por ejemplo 100, y aquí le pongo 200. Bueno, aparece el número literal, o sea, para cada fila de resultados le va a aparecer un 100 cuando sea curso y un 200 cuando sea sala. Pero imagínense que yo le pongo acá, y de hecho para que sea más evidente, esto ya no es un número, es un string. Entonces lo que me está diciendo acá es que él cuando el motor de la base de datos, cuando vio las primeras tuplas de curso, pensó que esa columna era entero. Pero después cuando empezó a recibir las del otro lado, las de la otra columna, de la otra tabla, ya no pudo convertir esto a un número entero. Entonces, la segunda condición es que los tipos de datos tienen que ser equivalentes o convertibles. ¿Ya? ¿Esto sirve? Sí, sirve bastante, bastante. Hay muchas veces que uno hace distintas consultas o uno tiene que entregar resultados, un solo resultado, pero que ese resultado viene un trozo de una tabla, otro trozo de otra tabla, etcétera. Y uno quiere al final la unión de todo. ¿Ok? Una cosa interesante cuando uno hace una unión, y es bastante interesante, y para eso vamos a hacer un ejemplo un poco extraño, pero es necesario para que ustedes la vean. Vamos a copiar esto acá, y el resultado de eso son no sé cuántas filas, 91 filas. Bueno, necesito algo que sea más pequeño. A ver, PR. Ahí está, ya. PR. Entonces, esa consulta me retornó dos filas, nada más. O sea, no hay ningún otro curso que tenga un paralelo a uno que empiece con PR y que tenga en algún lugar una E con tilde. Vamos a hacer un ejemplo tonto. Unión. Si yo uno esas dos cosas, esas dos filas, con otras dos filas, las uno. La pregunta es, ¿qué debería pasar? Esas dos filas se transformaron en dos filas. ¿Por qué? Porque el contenido de la tupla está repetido. O sea, básicamente, o sea, y estrictamente eso es lo que sucedió. Cada una de esas tuplas, aun cuando en la query completa estaban mencionadas dos veces, el motor de la base de datos se dio cuenta de que estaban duplicadas, así que simplemente dejó la única. Miren. Eso es distinto. Fíjense que aquí el que dice uno viene de la query de arriba y el que dice 2 viene de la query de acá abajo. Pero si yo le saco esa columna, esos dos resultados, esas dos filas, son iguales. Así que el motor de la base de datos las elimina. En general, yo quiero que eso suceda, o sea, porque a mí muchas veces no me interesan los duplicados, no me interesa que aparezca dos veces. Pero hay veces en que sí me va a interesar que esas cosas aparezcan dos veces. Y para hacer eso, yo tengo que ponerle unión. Fíjense que incluso sin este coma algo que yo le puse recién, incluso así me está retornando la cantidad correcta de veces que suceden estas cosas. Si yo repito la query, por ejemplo, solamente como ejemplo, ya van a aparecer tres veces. Entonces, esa es la forma de yo poder hacer una unión. Es como cuando tengo un conjunto de datos, yo hago una unión entre estas dos cosas y al final es la unión de todo con todo. Ya. De la misma forma que yo puedo hacer uniones, hay otra operación de conjunto que es el equivalente a hacer la resta entre dos conjuntos. O sea, si yo tengo un conjunto, imagínense, voy a hacer acá una tontera muy tonta, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo otro conjunto que es 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo al conjunto A le resto el conjunto B, debería aparecerme solamente el 1, 2, 3. Ya.
O si hago B menos A, debería parecerme 7, 8, 9. Si hago la intersección, es 4, 5, 6. Miren, ya vimos la unión. Si yo pongo unión all, unión todo, sale 1, 2, 3, el 4, 5, 6, el 4, 5, 6 de nuevo y el 7, 8, 9. Si yo no le pongo el all, unión all, saldría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos las otras operaciones? Vamos por la más sencilla. Si yo intersecto ambos conjuntos, fíjense que este conjunto tiene dos elementos y este conjunto tiene dos elementos. La intersección de esos dos conjuntos son esos dos elementos porque son dos conjuntos iguales. Veamos si podemos hacer algo diferente. A ver. ¿Tendrá sentido? No tiene ningún sentido lo que estoy haciendo. Porque al final esta es una eh, este es un filtro que es mucho más fuerte que este otro, entonces siempre va a ser. Hagamos algo distinto, a ver si funciona, si obtenemos algo bien. Esta es la intersección de todos los cursos que tienen paralelo 1 y paralelo 2. Nada. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Hagamos algo equivalente con la otra operación. Unión. Bueno, esa ya la vimos recién. Entonces tenemos todos los cursos que tienen tanto paralelo 1 como paralelo 2 y, bueno, no se van a repetir en este caso. Mm, mm, mm. Ay, perdón. Entonces la otra operación que queremos hacer es el restar dos conjuntos. Por ejemplo, si yo restara A con B, A menos B, sería ese resultado, 1, 2, 3. Entonces, para ejemplificar mejor eso, eh, partamos con esta consulta, que son todos los cursos con su ID, nombre, código y paralelo, que tienen paralelo 1, digamos. Entonces la consulta que se me ocurre es, de esos que están ahí, yo quiero sacar los que tienen asistencia, por ejemplo, los que han marcado asistencia alguna vez. Entonces, para hacer eso, primero tengo que hacer la consulta que me dice todos los cursos que tienen marcada asistencia. Entonces, para eso, rápidamente, asistencia curso. Curso, asistencia curso, inner join, curso en c.id, asistencia.curso. Ya, esto es histórico, que han tenido alguna asistencia alguna vez. Pero de la misma forma que cuando nosotros hacemos unión, la proyección que nosotros hacemos en ambas consultas tiene que ser igual. Cuando yo hago las otras operaciones, intersect, o lo que yo voy a escribir acá, también tiene que tener la misma proyección. Así que curso.id, curso.nombre, curso.código, curso.sección. Entonces esto es muy simple. Acá estamos haciendo el join entre el curso y la tabla donde se guarda la asistencia de los cursos. Y esto va solamente a seleccionar aquellos cursos que tienen asistencia. ¿Ya? Y van a aparecer cosas muy curiosas. Que por ejemplo, los cursos aparecen muchas veces. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y esto ya lo vimos una vez. Porque yo solamente estoy proyectando ciertas columnas. Lo más seguro es que la tabla de resultados, cuando se hace el join entre asistencia curso y curso, la tabla de resultados es más ancha. Pero yo estoy solamente seleccionando unas. Miren.
Si ejecuto esto, acá tengo todo. ¿Ya? Y fíjense que tiene muchas columnas. ¿Ya? Y lo más seguro es que cada columna, perdón, cada fila es diferente. Pero a mí no me interesan todas las filas, todas las columnas, sino que me interesa, no sé, esta y esta. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí ya de partida hay una diferencia entre el ID que va aumentando monótonamente. Pero si yo selecciono solamente, si yo proyecto estas que están acá, no, tipo no. Si yo proyecto solamente estas, obviamente se empiezan a repetir. No hay forma de evitar eso. Lo que yo podría hacer, si soy elegante, es poner distinct. Y ahí efectivamente la base de datos me entrega solamente aquellas filas o la proyección que es en la cual la combinación de estas cuatro cosas, en este caso, es diferente. Ya. Entonces, volvamos a lo que estábamos viendo recién. Tenemos esto, y yo les decía que de ese conjunto yo quiero sacar todos aquellos que tienen asistencia. Except. El except es como restar. Claro, es como restar un conjunto de otro, pero también se puede leer como seleccióname todo esto excepto los que estén acá. ¿Y qué es lo que sucedió? Tenemos acá el listado de resultados con todos los cursos que tienen paralelo 1, excepto los que tienen asistencia. Ahí yo podría verificar esto, básicamente pesco algún elemento, algún curso y voy a la tabla de asistencia y veo si es que está o no está. Y funciona. ¿Ya? Entonces, en resumen, estas son las operaciones principales que ustedes necesitan saber para poder responder consultas. ¿Ya? No quiero decir que esto necesariamente lo vamos a preguntar, lo vamos a usar este semestre. ¿Ya? Lo más probable es que sí. Pero también es posible que no, pero es necesario que ustedes en algún lugar de su espacio en el cerebral recuerden esto, ya que cuando están haciendo consultas, si es que quieren eh, hacer operaciones de conjunto con ellas, ya no con las columnas, sino que con las filas, pueden unirlas, pueden intersectarlas, pueden hacer una subtracción en el sentido de sacar algo de un lado o del otro. Si yo invierto el orden de estas dos cosas, obviamente el resultado va a ser distinto. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto, de estas operaciones. Son muy importantes, de lo mismo que el exist y el in. Yo creo que es más probable que ustedes usen más frecuentemente el in, tal vez el exist, que el intersect y el unional. ¿Ya? Pero es necesario que lo conozcan. ¿Ya? No pueden saber base de datos y no saber estas operaciones. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Nos falta algo que es bastante interesante y es como algo muy usado, mal usado también, y que es una herramienta más al momento de escribir queries, de las queries. Hasta el momento ustedes están acostumbrados a hacer algo como esto. Y también si a estas alturas ya tienen que saber o ya tienen que estar acostumbrados a escribir los joins. Eh, no, por un bloque. Ya, pongámonos que esa es una consulta. Y si yo ejecuto esto, debería funcionar correctamente. Y ahí está. Ya. Aquí yo estoy haciendo el join entre el curso, la relación, acuérdense que esa tabla que básicamente cada tupla representa una cajita del horario, la sala y el bloque. Podría haber agregado más, pero hasta aquí está bien. ¿Qué sucede con esto? Hay veces en que uno quiere realizar consultas, o mejor dicho, yo necesito hacer operaciones
extraer información o usar cosas suponiendo que la tabla que yo necesito es esta. Ya sé que es como un trabalengua, pero fíjense bien en esto. Lo que les voy a mostrar ahora un código de un sistema donde se usa justamente lo que les quería mostrar. Reportes simples. Bueno, este es un código que está escrito en PHP, eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Eh, reporte 2, reporte 3. Ya. Entonces lo que sucede es lo siguiente, miren. A veces cuando uno está escribiendo consultas y haciendo cosas, eh, lo que uno obtiene como resultado es algo que es complicado de usar, de seguir haciéndole join con otras cosas. ¿Ya? O a veces puede ser simplemente un estilo, una forma de escribir las consultas. Fíjense, en este caso, en esta consulta que estoy mostrándoles acá, voy a achicarlo un poco para que se vean lo que les trato de decir. Mira. No importa que no se vea exactamente lo que está escrito, pero es... Si ustedes miran esto con cuidado, esto está escrito de una forma muy curiosa. Aquí dice select, no importa lo que dice acá en la proyección, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? From algo. Fíjense que esto es distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. From, un paréntesis que empieza ahí y termina acá. ¿Ya? Tiene cosas que aún no hemos visto, no importa. ¿Ya? Esta sintaxis, ¿qué significa? Significa que yo cuando escribo SQL, yo puedo escribir consultas usando como tabla de origen de los datos otra consulta. Volvamos a nuestro ejemplo. ¿Ya? Imaginémonos que esto es una tabla, y de hecho es una tabla, o sea, no hay que imaginárselo. Acuérdense que todo resultado de hacer cualquiera de estas operaciones es una tabla. Esta es una tabla. Cuando yo le hago join con otra tabla es otra tabla. Con el tercer join sigue siendo una tabla, es más ancha. Y con el cuarto join es una tabla mucho más ancha. Y fíjense lo que voy a escribir yo. Acá, select asterisco from as p, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa que yo quiero seleccionar todo o proyectar todo a partir de una tabla que al final es la ejecución de otra consulta. Bueno, y como P, que es el alias que yo voy a usar para esto. Si yo ejecuto esta cosa, funciona, funciona. Miren, p.id. Por lo que está aquí es ambiguo. p.código. Ahí viene el código del curso. Recién me decía que el ID era ambiguo porque está el ID repetido en la tabla, así que es súper ambiguo. ¿Ya? Y de hecho, esto no debería ser escrito de esta forma, pero como ejemplo es suficiente. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer esto y a la vez esto lo puedo usar como fuente para otra consulta y para otra consulta. ¿Para qué sirve esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que usar esto como fuente de datos. O sea, antes de poder responder la pregunta que nosotros tal vez andemos buscando, tenemos que realizar como otra consulta. Y a partir de esa consulta extraer las cosas que me interesan y en base a eso componer la siguiente consulta, que es un poco lo que ustedes vieron acá. Fíjense que aquí había una consulta que empezaba aquí y terminaba por ahí abajo, pero a la vez esta otra consulta se hace desde otra subquery. No es una subquery, sino que es una... De ahí les voy a decir cómo la podemos llamar. Y a la vez esto viene de otra cosa. Y finalmente esto es la que
la query como original, la que está más en el centro de todo esto. Y a partir de esa consulta se le empiezan a agregar más condiciones, se empiezan a filtrar resultados y a las columnas de resultados, a la columna de la proyección, se le agregan más columnas. Y a la vez a esa consulta se filtran, puede ser, y se le agregan más columnas. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto así y no con un solo join o como sea que lo podemos hacer de con una sola consulta? Porque a veces las consultas resultan, las queries resultan más apropiadas de esta forma, resultan más fáciles de entender, más fáciles de escribir y más fáciles de depurar. ¿Ya? Porque si yo tuviera una sola consulta que hiciera todo, si yo quisiera depurarla, ver si realmente, no sé, en el join que hay entre, como dice acá, no sé, entre relación y profesor, si realmente te está sucediendo de forma correcta, y yo tuviera una sola query, una sola consulta monolítica, sería complicado depurarla. En este caso, como yo estoy haciendo las cosas de a poco, o sea, hago una consulta inicial, después encima pongo otras cosas y así voy creándola, yo puedo ejecutar las consultas de a poco. Yo podría pescar esto que está acá y ejecutarlo sin ningún problema. Y después podría tomar eso que está ahí y ejecutarlo y ver si está bien. Y así podría ir saliendo hasta volver a ejecutar cosas. ¿Ya? Generalmente es algo como de estilo, pero también hay veces que hacer estas subconsultas es como obligatorio. Espero poder entregarles algunos ejemplos donde esto sea obligatorio, pero también algunos ejemplos donde no sea obligatorio, solamente sea una cosa de estilo y que las consultas se pueden hacer de muchas formas. Ya, de acuerdo. Entonces, yo creo que con esto ya finalizamos este pequeño módulo, esta pequeña cápsula. No se olviden, esto se practica mucho. En la clase anterior a esta, en la cápsula anterior, les dejé también unas direcciones en YouTube de personas que se dedican a publicar ejemplos de este tipo de cosas. Así que les recomiendo que lo vean. No se olviden de que el taller es una fuente casi inagotable de ejemplos y ejercicios. Y el caso que les dejé como prueba, como ejemplo de prueba o como estilo de prueba, también eh, espero que lo estén haciendo para que practiquen esto. Eh, Escribir SQL es igual que escribir C, C++, Java, Python, lo que sea. Es algo que se cultiva con el tiempo. ¿Ya? Y ustedes tienen que aprender a pensar de esta forma. Esto no es como programar en Python o en Java, sino que es una forma de programar, entre comillas, pero que requiere práctica. ¿Ya? Y es una de las cosas más útiles que van a aprender en la universidad. Así que espero que estén bien, cuídense y nos estaremos viendo en la próxima cápsula.